Siguiente invitado, economista jefe de BTG Pactual, don Pablo Cruz, nos acompaña hoy día en Más que Números. Gracias, Pablo, por estar en contacto hoy día con nosotros. Hola Pablo, buenos días. Hola Cata, hola Pato, ¿cómo están? Bien, muy felices de poder contar contigo para poder tener esta primera apreciación del IPOM. Y quería preguntarte primero, para partir, ¿cómo evalúas el tono de este IPOM? A ver, el tono del IPOM yo diría que se enmarca o es bastante parecido a lo que vimos en el IPOM de marzo. De hecho, si uno mira los números, más allá de algunas diferencias marginales, los números son bien parecidos y esto da cuenta de un escenario que se ha ido validando para el central respecto a lo que dijo en marzo. Eso sí, la gran diferencia que tiene este IPOM con respecto a marzo es que el IPOM de marzo salió una semana antes de los anuncios arancelarios de Estados Unidos, claro, que le metió una inmensa incertidumbre sí, a las proyecciones, pero una de las cosas que dice el central es que pese a toda esta incertidumbre pareciera ser que la guerra comercial hasta el momento no ha tenido un gran impacto en la actividad en Chile y si algo, hemos tenido sorpresas al alza en la actividad. Sí, absolutamente. Habla de un alza en la actividad y también habla como que de que se dieron un poquito las presiones inflacionarias. Sí, de hecho, en materia inflacionaria, lo que hemos visto, y yo diría que hemos visto hasta el jueves, porque el viernes después de la invasión los ataques de Israel a Irán, el panorama se ensucia bastante por el lado inflacionario. Lo que veníamos viendo es que la inflación se venía desacelerando en línea con lo que había proyectado el central, pero más relevante que eso es que la inflación sin volátiles, que es la inflación que mira el central, que saca energía, saca alimento y saca otra serie de cosas, se había desacelerado mucho más rápido. Entonces, por eso nos sorprende que el central ahora corrija a la baja la inflación sin volátiles desde 3.3 en el último IPOM a 3.1 a fin de año. Y eso, y además esta baja ocurre cuando ya se implementaron algunas tarifas en Estados Unidos. O sea, acá ha pasado algo curioso, que ha cedido un poco la inflación en Estados Unidos y también en el resto del mundo a pesar de las tarifas. ¿O todavía no hemos visto el efecto, Pablo? Sí, yo diría que en Estados Unidos el efecto de las tarifas está por verse. Recordemos que tuvimos un aumento en Estados Unidos de la compra de inventarios en el primer trimestre muy fuerte, entonces eso puede haber suavizado el efecto de las tarifas en ese país, pero si vamos a ver un efecto inflacionario por las tarifas va a ser en Estados Unidos, no en Chile. En Chile, de hecho, si algo, el efecto debiese ser hacia el otro lado. Uno, por mayor desaceleración de la economía global, que lo recoge el IPOM, y dos, por desvíos de comercio. En algún momento temimos que nos podíamos inundar de productos chinos que no podían entrar a Estados Unidos y que eso iba a hacer que los precios bajaran más rápido en Chile. Eso todavía no ha pasado. Lo que sí ha pasado es que la inflación de servicios, por ejemplo, sin volátiles se ha desacelerado de manera fuerte. Los arriendos no subieron tan fuerte en marzo como se esperaba que subieran. También hemos tenido inflación de bienes que se ha desacelerado de manera fuerte. Y todo esto configura un escenario donde el central dice, ¿saben qué? Parece que los riesgos alcistas que veíamos para la inflación en el corto plazo, que es algo que se hizo, que tomó harta relevancia en el IPOM de marzo, la verdad es que esos riesgos se han ido moderando. Pablo, ¿no es optimista sí, entonces pensar, como lo sostiene el Banco Central, que la inflación converge al 3% a mediados del próximo año? De hecho, esta visión de que la inflación converja al 3% en el primer trimestre del próximo año, que era lo que el central nos planteó en marzo y que fue muy resistido por el mercado, y me incluyo porque parecía una predicción bien jugada, se ha ido validando. Y digo, si nos paramos hasta el jueves de la semana pasada, esto efectivamente se podía dar. Ahora, con el aumento en el precio del petróleo que hemos tenido post-guerra en Irán, claramente esa convergencia tiene mayor riesgo de no ocurrir y está por verse cómo se desarrolla este conflicto y sobre todo el impacto que tiene en los precios hacia adelante. Eso incorporando, bueno, lo que tú decías, el petróleo, ¿no es cierto?, con el impacto que puede tener en los combustibles, pero además las tarifas eléctricas que van a subir ahora en julio. Sí, las tarifas eléctricas ya estaban incorporadas dentro del análisis del central en marzo. Y están incorporadas en las expectativas de mercado. Las expectativas de mercado están con una inflación que debiese llegar en torno al 4%. Yo
tiendo a pensar de que ese 4% está un poco exagerado, o por lo menos estaba exagerado hasta el jueves. Digamos que hay que darles el beneficio de la duda post aumento en el precio del petróleo. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual. Entonces pareciera que la economía chilena está andando incluso sobre su velocidad crucero, sobre la capacidad que tiene para crecer sin generar presión inflacionaria, a pesar de que el desempleo está por ahí como en el 8.8. La pregunta acá, ¿hay brechas de capacidad? Es decir, ¿hay capacidad ociosa que uno podría utilizar para poder crecer aún más, o ya estamos ahí como a tope? Es un súper buen punto. Recordemos que cuando una economía está por debajo de su nivel potencial, para alcanzar el nivel potencial tiene que crecer más que la tasa de crecimiento potencial. Por lo tanto, si la economía tiene holgura, necesita crecer un poquito más para cerrar esas holguras, y eso es lo que hemos estado viendo. En parte, el crecimiento del primer trimestre, el mismo Central lo dice, obedece a factores transitorios de la mano del sector exportador, y aquí hay dos principales culpables. Uno, las exportaciones todavía de cerezas y otros alimentos que están que contribuyen fuerte, y por otro lado tenemos todas las compras que han hecho los argentinos, que si bien uno podría pensar que, oye, esto es consumo, se contabilizan como exportaciones de bienes también, en la medida en que esos puedan ser bien identificados, y también eso es un fenómeno transitorio que se va a desacelerar en la segunda parte del año. Entonces, cuando un argentino viene acá y compra nuestros productos, ¿se considera una exportación? Sí, dependiendo de cómo haga la compra. Si hace la compra en efectivo, claramente no vamos a poder identificar eso como una exportación, pero si lo hace como una tarjeta de crédito, el Central identifica el porcentaje de compras a crédito que se hacen con tarjetas extranjeras, y eso va hacia el otro lado. Ya, entonces el efecto argentino vamos a tener que mirarlo ahí, la línea de exportaciones, más que en la línea de demanda interna o de consumo. Si fuéramos puristas y pudiéramos identificar 100% eso, iría todo exportaciones. Yo tengo mis dudas hasta qué punto se puede identificar, pero yo sé que el Central hace ese trabajo de intentar identificar. Mira, Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, hoy día comentando el IPOM que acaba de salir. Pablo ya tiene un análisis que está compartiendo con nosotros. Probablemente esto esté ahí también desenredando más durante el día. Pero quería preguntarte respecto del repunte de la inversión que proyecta el IPOM, sobre todo en minería y en energía. Y quería preguntarte lo realista que es esa proyección en voz del economista jefe de BTG Pactual. A ver, lo que ha pasado con la inversión, nosotros, y yo creo que el Central también, nos hemos sorprendido con las cifras de inversión de los últimos 2 trimestres, del último trimestre del año pasado y del primero de este año, porque han sido más débiles de lo que esperábamos. Y esto, la inversión tiene 2 componentes principales: maquinaria y equipos, y inversión en construcción y obra, donde maquinaria y equipos es como 1/3 y el resto es construcción. En la parte de maquinaria y equipo, las importaciones de bienes de capital, que correlacionan muy bien con la serie de maquinaria y equipo, porque prácticamente toda la maquinaria y equipo en Chile es importada. Entonces, las importaciones sugieren que la inversión en maquinaria y equipo debiese estar mucho más fuerte de lo que muestran las cifras de cuentas nacionales. Y nos han sorprendido a la baja, y eso sugiere, puede haber algún tema con los deflactores del PIB y otro tema un poco más técnico, pero sugiere que podríamos ver una aceleración relevante en la segunda parte del año en este componente. De hecho, en el IPOM, la formación bruta de capital fijo la mantienen en el 3,7%, pero para el otro año le pegan un fuerte aumento, del 2,2 al 3,6, como que están desplazando esa inversión que creían que se iba a materializar ahora hacia el otro año. Sí, cierto, y es una cosa que llama la atención, porque el otro componente relevante es la inversión en construcción, y si uno mira los catastros de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, por ejemplo, se que los catastros han ido subiendo de manera significativa trimestre a trimestre. Y eso tampoco se está reflejando en las cuentas nacionales. Entonces puede que la segunda parte de este año nos encontremos con un aumento relevante en ese componente también, o que lo que yo creo que está viendo el Central aquí, y digo creo porque tengo que revisar bien el reporte todavía, es que parte de estos proyectos que está viendo la Corporación de Bienes de Capital también se pueden estar pasando para el próximo año, y esto también impulsando la inversión.
Pablo Cruz, una pregunta respecto al mercado laboral que ha mostrado cifras bastante debilidad en el último tiempo, pero uno ve como en la otra cara, digamos, el consumo privado que se sigue fortaleciendo. ¿Ves una contradicción ahí? ¿Cómo se explica eso? A ver, el consumo privado es cierto que se ha acelerado. Este IPOM contempla un crecimiento de 2,2% del consumo privado y viene de un 1% de crecimiento del año pasado. Si lo miramos en niveles, ¿ya? El consumo privado está en niveles bajos. De hecho, si lo tomamos como porcentaje del PIB, el consumo privado actualmente es como 58% del PIB, y históricamente en los últimos 13, 15 años ha sido 61% del PIB. Entonces, eso nos dice que uno, está por un lado bajo y todavía le queda espacio para recuperarse, y dos, que las presiones inflacionarias que se están derivando del consumo privado también son bajas, que también es súper relevante. Otro elemento es el mercado laboral. Y con el mercado laboral, con tasa de desempleo actualmente en torno a 8,7, la verdad es que cuesta pensar en un repunte relevante del consumo privado hacia adelante. De hecho, el Central no lo tiene en sus proyecciones, tiene que se mantiene creciendo en torno al 2% el próximo año también. Y justamente, en parte, porque el mercado laboral ha estado débil. Una de las cosas que ha insistido el Central desde ya hace un buen tiempo es que probablemente la tasa de desempleo de largo plazo de la economía chilena, que muchas veces pensábamos que estaba en torno a 7%, la verdad es que ahora pareciera estar más cerca de 8%, asociado a los fuertes aumentos de los costos laborales que hemos visto en los últimos 10 años. Pero también puede ser que la gente se acomode, ¿o no? Puede ser acá efectos de PGU y de otro tipo de subsidios que hacen que la gente tenga menos ganas de salir a trabajar y que sea menos necesario. Pero si la gente busca menos empleo o se desincentiva, también eso tira para abajo la gente sale del mercado del trabajo. Sí. Pues son desalentados, entonces la fuerza laboral también baja. Y puede que haya algo de eso, sobre todo post pandemia, que veíamos que la fuerza laboral no aumentó tan fuerte como nosotros pensábamos, pero los costos laborales asociados a recortes de horas semanales de trabajo, a salario mínimo, esto todavía no entra en vigencia, pero va a afectar en el futuro, que son la reforma de pensiones, claramente tiene un efecto negativo sobre el mercado laboral, y eso necesita una tasa de desempleo o impulsa, digamos, la tasa de desempleo de largo plazo a niveles más altos. Estamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, analizando este IPOM que acaba de salir por parte del Banco Central, el informe de política monetaria, la hoja de ruta, como le llaman muchos, del Instituto Emisor. Y quería preguntarte respecto de los escenarios de recorte de tasas que ustedes están viendo para adelante en este año, Pablo, y qué podría darse o qué escenario tendría que darse para que el Banco Central acelere esos recortes. A ver, nosotros lo que estábamos esperando era que, o lo que seguimos esperando, es que el Central comience el ciclo de recortes en septiembre, y de ahí tiene espacio para irse bajando de 25 puntos base por reunión, llegando con la tasa a 4,25 a fines de este año y a 4% a comienzos del próximo año. Lo que ocurre, tal como lo plantea el IPOM, es que el escenario para la inflación se veía hasta el jueves, insisto, bastante positivo. Una economía que, pese a que ha crecido más de lo esperado, sigue con una demanda doméstica, sobre todo con un consumo que no está generando presiones inflacionarias. Por lo tanto, la historia inflacionaria en Chile es netamente por elementos de oferta y principalmente liderado por el aumento en tarifa eléctrica, que sabemos que se va a deshacer en el tiempo. Y los miedos que teníamos de que la inflación fuese más persistente, la verdad es que no se han dado, y de hecho, si algo, la inflación se ha desacelerado más rápido de lo que se esperaba. Y además tenemos un panorama externo que, si algo, generaba riesgos bajistas para la actividad, y eso también llamaba a que las presiones inflacionarias podían ser algo menores en el futuro. Con ese panorama,
nosotros esperábamos que el central empezara a bajar las tasas en septiembre solo porque la inflación todavía está en 4,4. Y si bien el panorama pinta bien, cualquier shock al alza en inflación podía hacer que la inflación efectivamente fuera más persistente. Entonces, eso llamaba a la cautela a la hora de empezar el ciclo de baja. Teníamos más dudas con respecto a los timings que a la cantidad de movimientos necesarias en el año. Todo esto cambia después del viernes porque efectivamente tuvimos un shock al alza en inflación que no sabemos qué tan fuerte va a ser, claro, y cuánto va a durar. Y recordemos que la inflación lleva por sobre 3% desde mediados del 2021. Entonces, cualquier shock al alza en estos casos arriesga que la inflación sea más persistente de lo que podríamos pensar en periodos normales. Claro. Así que yo creo que el central va a ser cauto. No veo razones de peso para bajar la tasa en julio, o para apurarse a bajar la tasa en julio si es que esto continúa, sino que es más bien esperar y ver a ver cómo se resuelve esto, cuáles son las implicancias y luego empezar el ciclo de recorte. Que tanto nos gusta. Gracias, Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, por haber estado hoy día con nosotros. Además, analizando con el IPOM ahí, fresquito. Salió, sí, así que tremendo mérito, como siempre, Pablo Cruz. Gracias. Gracias, Pablo. Buen día.